Esto es Enigma Divino, un espacio donde la palabra se vuelve imagen y el alma encuentra en cada escena una chispa de revelación. El cántico que abrió el cielo. Introducción: el misterio de la alabanza. En una tranquila aldea situada entre las colinas de Judea, se gestaba una historia de fe y esperanza destinada a resonar a lo largo de los tiempos. La voz de María, una joven de corazón puro, se alzó como un canto en medio del rocío de la mañana, rompiendo el silencio con un himno de alabanza. En aquel momento de incertidumbre y espera, ella cantaba antes de ser testigo del milagro con sus propios ojos, mientras su fe daba forma a cada nota de su melodía. Para quienes la escuchaban, su canto no solo llenaba el aire, sino que también abría las puertas del cielo. ¿Qué harías si descubrir que la fe es un canto que puede derribar muros invisibles? Si alguna vez has sentido que la fe te ha llevado más allá de la duda, comparte este mensaje y reflexiona sobre el poder transformador de la alabanza. Capítulo 1. El mensaje del ángel. En la quietud de la madrugada, mientras la aldea de Nazaret aún yacía en el sopor de la noche, María se alimentaba del silencio del jardín. Las estrellas parpadeaban sobre ella como si se posaran a escuchar el murmullo de sus pensamientos. Era un silencio profundo, lleno de una expectación que vibraba en el aire como el preludio de una sinfonía. De repente, sin previo aviso, el mundo a su alrededor pareció iluminarse. Un resplandor indescriptible bañó la faz de la tierra, haciendo que las sombras danzaran en un juego mágico de luces y oscuros. En medio de aquel resplandor surgió una figura imponente, un ser de luz cuya presencia llenaba de reverencia cada rincón del jardín. Era Gabriel, el mensajero del Altísimo. La voz de Gabriel, poderosa pero suave, resonó como un eco encapsulado en la eternidad. María, comenzó, y su tono reverberó como un himno celestial: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. María, aunque sobrecogida, sintió como la paz se esparcía como un manto sobre su corazón, que latía con asombro pero también con una calma inexplicable. Gabriel continuó, cada palabra danzando como las notas de un arpa dorada: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María escuchaba, absorta, mientras se dibujaba en su mente un destino que sus pies aún no habían recorrido, pero que su fe comenzaba a vislumbrar. Sus pensamientos, como las aves en el alba, volaban intentando comprender la magnitud de aquel mensaje. ¿Cómo será esto?, inquirió con humildad, su voz apenas un susurro que buscaba comprender el misterio que se desplegaba ante ella. Gabriel, el emisario de lo divino, continuó con serenidad: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En las palabras del ángel, María percibía una promesa que trascendía el entendimiento humano, una obra divina más allá de toda comprensión. En aquel instante eterno, María contempló su vulnerabilidad humana y su capacidad inmutable de fe. Con un gesto reverente de aceptación, sucumbió a la serenidad del llamado divino. «He aquí la sierva del Señor», proclamó con voz firme, «hágase en mí según tu palabra». En ese momento, su fiat se convirtió en el eco perpetuo de una fe inquebrantable, una fe que desafiaría el imposible para dar paso al milagro. Así como vino, el resplandor comenzó a disiparse, dejando en la frescura de la noche una huella de luz y paz. El jardín, bañado por la luz lunar pálida, volvió a ser el santuario silencioso que María había conocido. Pero su corazón, ahora portador del mensaje celestial, resonaba con un nuevo cántico, una alabanza que no solo anticipaba el milagro venidero, sino que lo celebraba antes de que ocurriera. Esa noche, bajo el manto estrellado y el reflejo plateado de la luna, María comenzó a cantar. Su melodía, dulce y penetrante, fluía con el viento como un río caudaloso de esperanza. En su canto, el cielo y la tierra parecían entrelazarse en una danza de lo eterno con lo efímero, lo divino con lo humano. Cada nota se elevaba como una ofrenda, alcanzando las alturas, donde parecía ser recibida por la corte celestial. Mientras el tiempo transcurrió en aquel rincón del mundo, la promesa de Dios germinó en el silencio de su corazón. El mensaje del ángel no era solo un anuncio, era una invitación perpetua a descubrir la profundidad de la fe. En las noches siguientes, mientras María cantaba a su Creador, las estrellas respondían brillando con una intensidad celestial,
como pequeñas testigos del pacto sagrado sellado esa mañana. En un mundo atrapado en la niebla de la incertidumbre, María se alzaba como un faro de esperanza, cuyas luces entrelazadas de valentía y fe, resonaban más allá de los límites del tiempo. Sus palabras inscriptas en la eternidad servían como himno de coraje y entrega, y su voz se unía al viento, viajando hasta los rincones más remotos del corazón humano. Así se tejía, en aquella noche tranquila de Nazaret, un testimonio de fe que, con el tiempo, no solo abriría las puertas del cielo, sino que permitiría a la humanidad vislumbrar la gloriosa promesa de la redención divina. Capítulo 2. El viaje a Belén. La brisa matutina acariciaba dulcemente las colinas de Judea, anunciando un nuevo día que prometía desafíos y lecciones guardadas en secretos celestiales. María y José, ligados por el destino y la fe, se preparaban para el viaje a Belén, un camino que el mismo Creador había trazado en la memoria de los profetas. Era una travesía impuesta por las autoridades romanas, obligados a empadronarse en la tierra de sus ancestros, pero envolvía además un propósito divino que escapaba al entendimiento humano. Los caminos emergían como serpientes de polvo bajo un cielo teñido de amanecer, el mundo aún sumido en un pálido resplandor. María, en el vigor de su juventud y la plenitud de su gestación, montaba un asno prestado, cada ligero bamboleo sincronizándose con la melodía silenciosa que nacía en su corazón. José, al lado, fuerte y sereno, sostenía las riendas con la determinación de quien ha visto un destello de lo eterno. La vida, en ese instante, parecía resumirse en un cúmulo de incertidumbres, pero una certeza centelleaba en el alma de María. Aquella promesa entregada por el ángel no era un espejismo, era la semilla de un reino venidero, y su fe se entrelazaba con la esperanza de una humanidad que ansiaba redención. Su canto, una súplica en armonía con la creación, ascendía a lo desconocido, los versos apenas un susurro en sus labios, pero que el cielo entendía como un acto de adoración. El sol se elevó en el firmamento con la dignidad que solo un creador puede conferir, inundando la tierra de una luz cálida y generosa. María, atisbando la inmensidad del paisaje, dejó escapar un suspiro que resonó íntimamente en los oídos de José. Sabía que el camino de un destino elegido no es fácil, pero su fe la guiaba más allá de las penumbras del presentimiento. Ella cantaba, y sus alabanzas tejían un puente invisible, uniendo la tierra y el cielo en una danza de resonancias divinas. El camino a Belén, aunque físicamente exigente, se tornaba místico con cada paso. Las piedras bajo sus pies ya no eran simples rocas, sino testigos de una historia que se desarrollaba como un pergamino antiguo. Cada sendero recorrido susurraba a María secretos arcanos, de reyes que lloraron, de profetas que predijeron, de un pueblo que había aguardado en la oscuridad por la luz. Era como si los ecos de los días antiguos se filtraran a través del velo del presente, revelándose en la brisa que rodeaba a la joven pareja. Bajo el fulgor de un cielo pletórico de estrellas, María y José hallaron refugio momentáneo en una arboleda, las ramas susurrando plegarias en la noche. María cerró los ojos y dejó que la música interminable de su alma fluyera hacia las esferas celestiales, como inciensos quemándose en el altar de lo eterno. El aire vibraba con anticipaciones sagradas, como si el firmamento mismo estuviera en comunión con su canto, tocado por la devoción de una madre elegida para el cumplimiento de la promesa. El tiempo, ese artífice de mundos y soñador de vidas, siguió su curso en la travesía hacia lo desconocido. Y Belén, en toda su modesta gloria, se erigió finalmente ante ellos, como una profecía finalmente cumplida. María vio la ciudad, iluminada por una luz que parecía brotar de las estrellas mismas, y supo con certeza que el momento prometido se acercaba. Aquella que había cantado antes de ver, sonrió mientras comprendía que su alma preveía la revelación divina en cada nota. Mientras el viento nocturno danzaba sobre las piedras del camino, llevándose consigo los murmullos de un viaje sagrado, María y José avanzaron, corazones palpitantes con el ritmo de antiguas visiones. Con cada paso hacia Belén, la promesa eterna se acercaba, y con ella, la realización de un propósito sembrado desde los cimientos del tiempo. La luna, testigo serena de lo divino, los guiaba con su suave resplandor, como un pastor que cuida de su rebaño. Así, en medio de la oscuridad iluminada por la fe, continuaron, más allá de la lógica humana y del destino impuesto por los hombres, sabiendo que en la alabanza a ese canto que trasciende la comprensión residía la victoria silenciosa de lo eterno sobre lo perecedero. Su viaje a Belén no era simplemente un trayecto físico,
sino un peregrinaje a través de la fe, un camino forjado en las promesas de lo divino que resuena todavía en los corazones que buscan la esperanza. Capítulo 3. El albergue y el pesebre. La caravana cansada ascendía la colina final, con Belén extendiéndose ante ellos como un sueño lejano. La pequeña aldea, normalmente serena, pululaba de actividad. Vendedores gritaban sus productos, viajeros buscaban refugio y un aire de expectante animosidad flotaba en el viento. María y José, extenuados por el largo viaje, llegaron a las puertas que prometían albergue, solo para encontrar filas interminables y puertas cerradas como corazones endurecidos por la indiferencia. Cada golpe en la puerta resonaba con la misma respuesta, un murmullo de disculpa que dejaba entrever la desesperación. Pero María no se amilanaba. José, con su proceder gentil, no mostraba signos de desaliento, aunque por dentro su alma gimiera al ver la dificultad que enfrentaban. Mientras buscaban sin descanso, la voz de María se alzaba por encima del bullicio. Su canto, un susurro en medio de la marea humana, creaba ondas de paz que fluían invisibles, suaves como la brisa que acaricia las hojas de los olivos. En el opresivo clima de rechazo, una tímida esperanza brotó. A través de callejones oscuros y esquinas olvidadas, una luz de comprensión brilló desde una humilde posada al borde del camino. Dentro del corazón fatigado del posadero, algo eterno despertó al escuchar el eco del cántico divino que María atesoraba en su interior. El hombre, anciano y con arrugas que narraban historias de tiempos pasados, vio más allá de la situación precaria de la joven pareja. Con un gesto amable, los guió hacia la calidez de un sencillo pesebre. El refugio era humilde, un enclave humilde donde el aroma a estiércol y heno fresco se mezclaba con la esencia de vidas sencillas. Sin embargo, revistió un significado majestuoso, pues cada criatura allí presente parecía un testigo silencioso de lo que estaba por venir. En este espacio, donde todo alma viva compartía la esperanza de una noche tranquila, María y José encontraron un lugar sagrado. El pesebre, con su techo de madera desgastada y las paredes resistentes de épocas inciertas, se convirtió en un santuario. La fragancia de la paja envolvía el lugar, mientras María se acomodaba sobre el lecho rústico, con José siempre vigilante junto a ella. Sus susurros de alabanza eran un bálsamo que aquietaba incluso al ganado, que alzaba la cabeza como si escuchara la música de los cielos. María, sintiendo la vida pulsar con fuerza dentro de ella, comprendió que su simple canto resonaba como una oración eterna. Su voz se alzaba con palabras antiguas y santas, un cántico cargado de la promesa de todo lo que vendría. A través de sus alabanzas, la pobreza de su entorno se disolvía en una riqueza espiritual que incluso los ángeles debieron envidiar. Cada palabra tejía una red de luz, una unión invisible entre el cielo y la tierra, donde lo eterno encontró al fin su refugio en lo temporal. En ese humilde pesebre, la esencia misma de la fe y la espera se manifestaba en carne viva. María y José, aunque rodeados de adversidad, se hubieron convertido en recipientes del amor y la misericordia divinos, una familia al borde de traer la salvación al mundo. Con cada respiración, su fe convertía lo ordinario en extraordinario, recordándoles que en la humildad reside la grandeza, y que en la pobreza del alma abierta a Dios, se halla la verdadera abundancia. Llamado a la acción, si alguna vez hallaste refugio en la fe, cuéntanos tu historia. Comparte este mensaje para que más almas encuentren consuelo en momentos de necesidad. Suscríbete y sigue este camino de fe y esperanza, para que juntos, podamos seguir cantando en medio de la oscuridad. Capítulo 4. La noche del milagro. La noche se cernía sobre la pequeña aldea de Belén, arropando la tierra con un manto de quietud apenas interrumpida por el susurro del viento entre los árboles. En un rincón humilde, entre las sombras de un establo solitario, algo maravilloso estaba a punto de acontecer, un milagro largamente anunciado que habría de cambiar el destino de la humanidad. En el aire flotaba una expectación intangible, como si el mismo universo contuviera el aliento en espera del cumplimiento de una antigua profecía. Allí, en el humilde pesebre que había sido su refugio, María se hallaba arrodillada. El brillo de una estrella, inusualmente ardiente y radiante, incidía a través de las vigas, iluminando el espacio con una luz suave y dorada. Era una estrella que parecía danzar en el espacio nocturno, una joya en el cielo, un faro que llamaba a todos aquellos que buscaban esperanza, justicia y redención. En su fulgor, María halló consuelo,
con sus ojos cerrados y su corazón cantando un himno de silenciosa gratitud. José, mirándola con una mezcla de asombro y amor incondicional, permanecía a su lado, su mano acariciando gentilmente la suya. Su mirada se alzaba hacia ese firmamento estrellado, buscando en lo infinito alguna señal, una confirmación luminosa de que lo que sus corazones ya sabían era cierto, que aquella fría noche no estaría sola, sino bendecida por una presencia tan antigua como el tiempo mismo. Los animales que compartían ese refugio parecían intuir la solemnidad del momento. La respiración pausada de los bueyes y ovejas se sumaba a la atmósfera reverente, y su cálido aliento creaba nubes de vapor que ascendían como incienso. En ese lugar, pobre en comodidades pero rico en espíritu, cada sonido se transformaba en parte de un coro celestial. Lo que sucedió después se desplegó con la majestad de un poema cósmico. Mientras una suave brisa atravesaba el pesebre, las sombras se movieron y el tiempo pareció detenerse. El momento del parto había llegado, y como un río que encuentra su camino al mar, María dejó que el torrente del amor divino fluyera a través de ella, tejiendo en cada latido la vida de aquel niño prometido. En un acto de fuerza y devoción inquebrantable, respiró profundo antes de dar vida a quien sería conocido como Jesús. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Una luz resplandeciente inundó el establo, calcando la imagen de María y su recién nacido en un lienzo etéreo de sombras y resplandores. En ese instante, como si hubieran esperado esta señal, una corte celestial de ángeles se manifestó, su presencia llenando los cielos con cánticos de alabanza y gloria. Sus voces angelicales, imponentes y suaves a la vez, elevaron himnos que resonaron entre las colinas de Judea, como olas que se multiplican al romperse contra la tierra. En aquel coro celestial, cada nota articulaba lo inefable, la promesa de Emmanuel se había materializado, y aunque el mundo podría parecer igual, nada sería lo mismo a partir de esa noche. Todo el universo celebraba la llegada del Mesías, y el corazón de María danzaba al son del himno milenario cuya letra ahora conocía de memoria. Era una letra tejida con fe y devoción, una letra que proclamaba el amor de Dios por su creación. En el firmamento, la estrella centelleaba con renovado vigor, guiando, iluminando. Cada destello era una invitación a los reinos humanos y celestiales a rendirse ante el misterio hecho carne. Y aquellos que vieron la señal, que fueron llamados por el inquietante resplandor, comenzaron a acercarse a Belén, guiados por el brillo sobrenatural que prometía la salvación. María miró al niño entre sus brazos, su rostro radiante de una paz que el mundo no podría entender. En ese minúsculo cuerpo había una majestad tranquila, una chispa divina que eclipsaba todo lo demás. José, a su lado, susurró una oración silenciosa, un agradecimiento por el privilegio y la responsabilidad inmensa de proteger a ese pequeño, cuyo destino resonaba como un tambor al borde del amanecer. En la distancia, un eco de voces comenzaba a elevarse. Eran los pastores, vigilantes del campo, quienes ya se dirigían al pesebre, convocados por el sonar celestial. Su llegada inminente traería relatos de cómo un mensajero celestial había anunciado la buena nueva, y cómo aquellas modestas personas de la noche fueron llamadas a ser testigos de un nuevo comienzo. Y así, en esa noche llena de presagios y bendiciones, cuando el sueño de una antigua promesa se hizo realidad, el mundo continuó respirando en la oscuridad, pero ahora iluminado por una estrella que nunca se extinguiría. El milagro de la alabanza había tejido un hilo de eternidad en el tapiz del tiempo, un testimonio vivo de que, aun en la más humilde de las circunstancias, Dios estaba presente, latiendo con amor eterno en el corazón de todos los que se atrevían a creer. Capítulo 5. Los pastores en la noche. En el vasto manto de la noche, donde el cielo parecía un océano sin fin de estrellas titilantes, se alzaban los murmullos de la creación, susurrando al oído de los hombres que velaban sus rebaños en los campos cercanos. Eran pastores, humildes y olvidados por la historia, pero elegidos por razones que solo el corazón entiende, para ser los primeros en escuchar la noticia que cambiaría el curso del mundo para siempre. La noche envolvía la tierra en un manto de paz, y la luna colgaba alta, como una joya plateada engarzada en terciopelo negro. Una brisa suave acariciaba las colinas, llevando consigo cánticos de criaturas nocturnas y el susurro del viento que, parecía, contenía una melodía celestial oculta en su núcleo. Los pastores, aunque acostumbrados al silencio de la oscuridad, sentían de alguna manera que esta noche no era como las demás. De repente, una luz resplandeciente rompió la serenidad del cielo.
No era el brillo diáfano de un meteorito ni la llama pasajera de un cometa. Era un albor que envolvía el horizonte con un fulgor que recordaba a una aurora celeste hecha carne en la noche. Los pastores, atónitos, se cubrieron los ojos, temerosos y maravillados, ya que sabían que estaban en presencia de lo divino. Y entonces, entre la luz resplandeciente, una voz surgió, clara y pura como el agua que brota de una fuente. Era un ser celestial, un ángel del Señor, que brillaba como el sol naciente. Sus palabras eran como música para los oídos mortales que lo escuchaban, y cada sílaba portaba consigo una insospechada carga de esperanza. No temáis, dijo el ángel, pues traigo buenas nuevas que serán para gran gozo de todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La noticia se esparció en ellos como un fuego cálido que derretía el miedo arraigado en sus corazones. Se miraron unos a otros, con ojos que brillaban con renovada esperanza, con manos que apretaban sus callados como si, de alguna manera, pudieran comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Y el ángel continuó, esto os servirá de señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La promesa colgaba en el aire, mientras alrededor de ellos se desplegaba un coro celeste. Una multitud del ejército celestial se unió al mensajero, llenando los cielos con un cántico de alabanza y gloria. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sus voces eran un río de melodías que danzaba entre las estrellas, un cántico impregnado de verdad eterna que resonaba en lo más profundo del universo. Era como si la misma creación se uniera en una sinfonía que abrazaba a la tierra y a los cielos en una explosión de júbilo. Los pastores, sin palabras ante la magnitud de la visión, se encontraron arrodillados, sus corazones latiendo al unísono con el pulso del himno celestial. Cuando el esplendor comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un eco duradero en el aire, los pastores, guiados por la promesa, tomaron sus pocas pertenencias y comenzaron su marcha hacia Belén. El camino se alzaba frente a ellos, una senda clara bajo la luz de una estrella que parecía guiarlos con una intención claramente divina. Las colinas que antes eran solo sombras en la noche se transformaron en testigos de su travesía, absorbidas por un silencio expectante. Mientras avanzaban, el canto que habían escuchado seguía resonando en sus mentes, y con cada paso se sentía como si el mismo suelo retomara la melodía, marcando el compás de sus pisadas. Los corazones de los pastores ardían con la promesa del mensaje angelical, y esa noche sombría se volvía iluminada por una esperanza que se fortalecía con cada latido. Llegaron a la ciudad, y entre susurros y luces titilantes, encontraron la señal que les había sido dada. En un humilde pesebre, con una quietud sagrada que los invitaba a acercarse, vieron al niño. Allí estaba el Salvador, envuelto en amor, rodeado por la fe y la humildad de su nacimiento. Y delante del pequeño Jesús, María estaba, emanando una paz tan profunda que envolvía todo el establo. Los pastores, con el asombro aún fresco en sus almas, se arrodillaron. Ofrecieron la única ofrenda que tenían, sus corazones llenos de alabanza. María los miró, y en su mirada ellos encontraron la misma promesa que el ángel les había entregado. No hubo necesidad de palabras. En el silencio del pesebre, su mirada agradeció la fe y el amor que llenaban el aire. Esa noche, los pastores regresaron a sus campos con una historia grabada en sus corazones, proclamando la bondad de Dios y las maravillas que habían visto. Sus voces se levantaron sobre las colinas, compartiendo la noticia del Salvador con todos los que encontraban en su camino. Y por cada colina que ascendían, cada valle que atravesaban, la noche brillaba un poco más, reflejando la luz de una nueva era que había comenzado en un pesebre en Belén. El canto de María, los susurros de los ángeles, y la fe de los pastores se tejieron en un tapiz divino que ondeaba a través del tiempo, una melodía de esperanza que sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan la luz en la sombra, encontrando consuelo en la promesa de una noche estrellada, mucho más que una vez. Capítulo 6. Los magos del Oriente. En la lejanía del desierto, donde el horizonte se contornea con la calidez del sol, un grupo de sabios mira hacia el oeste, hacia una brillante estrella que danza en el firmamento nocturno. Estos hombres, conocedores de los cielos y de los secretos que sus constelaciones susurran, intuyen que esta luz no es una mera chispadura del cosmos, sino un anuncio divino,
un canto celestial bendito que invita a un exilio del alma hacia algo más grande que ellos mismos. Melchor, Gaspar y Baltasar, sabios de tierras y culturas distintas, se encuentran unidos por una misión revelada en sueños y confirmada por la estrecha comunión que tienen con aquel astro luminoso. Con cada día que pasa, su determinación se hace más firme, y se han preparado para el viaje que no solo marca una travesía exterior, sino el anhelo de descubrir lo insondable en sus corazones. A medida que avanzan, los sonidos del viento que silba entre las dunas parecen cantar una melodía nueva, una que nadie había oído antes. Y en lo íntimo de sus corazones, los Reyes Magos perciben que esa música es un eco de la promesa que resplandece en el cielo. Los caminos de arena parecen querer contarles antiguas historias mientras sus pies dejan huellas efímeras detrás de ellos, como si el suelo mismo quisiera absorberlos y volverse parte del relato de la creación. Los días se convierten en semanas, y las semanas en un tapiz de experiencias compartidas. Atravesando las tierras del este, cada día se suma al cántico de descubrimiento que guía a estos hombres ilustres en una odisea espiritual. Los colores del amanecer y el crepúsculo tiñen sus jornadas con un sutil recordatorio del nacer y morir del día, y como cada ciclo, es una renovación de la fe. Cuando llegan a Jerusalén, la ciudad bulle de vida, con rumores que pululan por las calles empedradas. La llegada de los magos genera una marea de curiosidad y murmullos sobre el propósito de su misión. Sin embargo, por encima de todo, está su búsqueda resplandeciente, el rey que ha nacido, el que cambiará la faz de la tierra y cumpliría las profecías antiguas. Guiados por su ferviente deseo y el consejo de los escribas y sabios, los magos continúan su camino hasta llegar a Belén. Con el horizonte ya teñido por la noche, se encuentran con el humilde pesebre, iluminado por la misma estrella que les ha guiado desde sus hogares. Al entrar en el establo, los sabios son recibidos por una sinfonía de paz, una calma sobrenatural que cubre el lugar. Allí, en una humildad que rebosa de divinidad, hallan al niño y a su madre, María. A pesar de todo lo que han dejado atrás y de todo lo que han visto en su viaje, sienten que todo vale la pena al ver al niño cuya presencia es una revelación. Sus corazones, llenos de gozo, se inclinan en reverencia y silencio. Con gran cuidado, presentan sus ofrendas, el oro, el incienso y la mirra, cada uno un símbolo de honor y reconocimiento. El oro refleja la majestad de un rey, el incienso el homenaje a su divinidad, y la mirra, en su intrincada dualidad, habla del sacrificio que sería inevitable. Al ofrecer sus regalos, el sentido de cada elemento se sublima en un acto de adoración al que habían llegado desde tan lejos. María observa en silencio, sus ojos reflejan la luz de la estrella que ha guiado a estos visitantes extraordinarios. Aunque su corazón ha sido testigo de tantas maravillas, aún se llena de asombro y humildad frente a cada manifestación de devoción. La atmósfera se carga de un silencioso himno de gracias, un flujo espiritual que une a todos en adoración. Mientras los magos se preparan para descansar, presienten que sus vidas ya no serán las mismas. Cada paso, cada estrella que brilló sobre ellos, cada canción del viento que escucharon les ha conducido a un lugar de nueva comprensión. Se despiertan con una nueva resolución en sus corazones, han de regresar a sus tierras no solo como reyes, sino como portadores de una verdad que transformará a las naciones por generaciones. Llamado a la acción, si sientes que la esperanza ilumina tus pasos, escribe, sí, estoy listo, para compartirla con otros y ver más allá de lo visible. Que cada día renazca en nosotros la fe de que el amor divino siempre nos guiará en nuestro caminar. Capítulo 7. La promesa eterna. El aquelarre de estrellas que pintaba el cielo sobre Nazaret parecía aún más lleno, como si acunara un misterio profundo y antiguo. En la sencillez de su hogar, María tejía entre sus manos una manta, cada hilo un símbolo de amor, de las esperanzas que nacían como su cántico, invariable y audaz. El cansancio de los últimos días se colgaba en sus párpados, pero su espíritu parecía tan vivo, tan despierto a la promesa que había florecido en su corazón como un manantial eterno de fe. Mientras José continuaba su labor en la carpintería, cada golpe de martillo resonando como un eco del destino que se construía en torno a ellos, María cantaba en voz baja, su alabanza fundiéndose con el susurro del viento que se atrevía a entrar por las rendijas de la ventana. Su voz era una ofrenda, una melodía que no conocía el límite del tiempo ni del espacio, una que tocaba el pasado y resonaba en el futuro. No era meramente la celebración del milagro de su hijo,
sino una declaración de confianza firme en las promesas de Dios, aquellas que se sienten en el alma mucho antes de ser vistas. La promesa eterna palpitaba en el interior de María como un latido acompasado. Contemplaba a su hijo, creciendo entre sus brazos, su mirada insondable pero intensamente viva, llena de un conocimiento que iba más allá del lenguaje humano. Su pequeñez era un recordatorio del poder de la humildad, de la grandeza escondida en lo sencillo. Su nombre será recordado por generaciones, pensaba María, sabiendo que lo que empezaba en la quietud de su hogar resonaría como un trueno en la historia de la humanidad. Las mujeres del pueblo a menudo visitaban su hogar, atraídas por la bondad y sabiduría que emanaban de María. Se reunían en torno a ella, compartían sus preocupaciones cotidianas, buscando en sus palabras una guía sutil y segura. María, con paciencia, les relataba sobre la magia de confiar cuando el futuro es una sombra incierta, sobre sembrar fe cuando el terreno es árido. En la penumbra de la noche, cuando el mundo dormía y el silencio reinaba, María se arrodillaba una vez más, sus palabras silenciosas pero tan claras como el curso de un río. Ella sabía que cada oración no era simplemente una súplica, sino otra hebra tejida en el gran tapiz de la eternidad, sostenido por la promesa de uno más grande que ella. Hoy entiendo que la fe trasciende el tiempo y el espacio, murmuraba al universo, consciente de que sus cantos no solo sostenían su mundo, sino también los que estaban por llegar. La aurora llegó con un suave resplandor, bañando con oro los campos que rodeaban Nazaret. José regresó del trabajo, su rostro iluminado por la contemplación de un nuevo día y la esperanza que portaba. Al atisbar a María junto a la cuna, no pudo sino apreciar una serena calma que envolvía la escena. Los días serán difíciles, reflexionó en silencio, pero la voz de María, la voz de su fe, sería siempre la guía cuando las aguas fueran más revueltas. Al pasar de los días y los años, la tierra que rodeaba Nazaret se convirtió en un testamento de la promesa eterna. Las colinas y las llanuras, testigos mudos del viaje de una familia ordinaria a través de un tiempo extraordinario, resonaban aún con el cántico de María, que se alzaba desde cada piedra, cada brizna de hierba. En cada rincón del terreno sagrado, se entretejían las historias de quienes habían escuchado el mensaje y acudían a ella en busca de solaz, de esperanza y de fe. Incluso cuando el dolor inevitable de la vida los visitaba, María nunca dejó que su mente se apartara de la promesa divina. Sabía que toda lágrima sería recogida con amor, toda risa perdida en el viento resonaría eternamente. La vida misma se convirtió en un himno, una manifestación continua de adoración. Y así, mientras los días se sucedían con el ritmo constante de las estaciones, María continuaba la transmisión de una verdad que desbordaba el entendimiento humano, pero que se plasmaba en cada acto de bondad, en cada gesto de amor incondicional. Su legado no era solo el de una madre, sino el de una intérprete del cielo en la tierra, un vínculo entre lo divino y lo mundano. Las palabras de su cántico resonaron más allá de las paredes del hogar en Nazaret, deslizándose hacia el futuro como una promesa eterna. Era un testimonio del poder de la alabanza, una melodía que entonaría la humanidad para siempre, recordándonos que en la fe encontramos no solo respuestas, sino una constancia infinita en medio del cambio. Epílogo, la voz que resuena. En el arco del tiempo, envolviendo la vasta bóveda del cielo nocturno, el cántico de María continúa su travesía celestial, un eco del susurro divino que una vez se expresó en el humilde rincón de un pesebre. Aquel cántico no se desvaneció con el tiempo, en cambio, ha cincelado su propio lugar en el alma de la humanidad, resonando como un recordatorio de la fe que trasciende las fronteras humanas. Es en el silencio de la brisa del amanecer, en el murmullo de las hojas de otoño, que su alabanza todavía puede oírse, una melodía que desafía las eras, susurrando verdades que penetran hasta en las noches más oscuras. Y en ese susurro radica un poder silencioso, una invitación a abrir los corazones ante lo divino y lo eterno. Cuando las arideces de la vida parecen tan vastas e implacables como un desierto interminable, el cántico de María emerge como un oasis espiritual, ofreciendo consuelo a los corazones sedientos y escapatoria a las almas, atrapadas por las arenas de la desesperanza. En cada rostro que se eleva buscando inspiración, se refleja esa promesa eterna, la misma que María cargó en su alma cuando dijo sí al anuncio del ángel. Los siglos han pasado, las civilizaciones han surgido y caído, y aún así, el valor de su fe resurge incansablemente, trazando un puente invisible entre los cielos y la tierra. En las capillas de piedra,
En las vastas catedrales, e incluso en la intimidad de las alcobas iluminadas por velas, el eco de su alabanza encuentra refugio en los corazones de los fieles que buscan lo divino en un mundo de sombras. Aún en el centro del ajetreo y bullicio de las ciudades modernas, cuando el ruido parece engullir incluso los deseos más profundos del corazón humano, hay momentos de introspección en los que se escucha el canto de María, encendiendo pequeñas llamas de esperanza y recordando que, así como ella, nosotros también podemos encontrar consuelo en las manos confiables de la fe. Su voz, una vez elevada humildemente frente al firmamento estrellado de Judea, sigue siendo un faro de esperanza que guía a millones a través de los mares agitados de las pruebas. Es un recordatorio de que cada acto de alabanza, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar no solo nuestra existencia, sino también la de aquellos que nos rodean. De generación en generación, este mensaje atraviesa los corazones como un río silencioso que fluye eternamente, conectando las almas en un tapiz sagrado de lugares, tiempos y corazones. Nos dice que la alabanza no solo anticipa los milagros, sino que también provoca una transformación desde dentro, elevando nuestras visiones limitadas para que se alineen con la promesa suprema de Dios. Para quienes buscan consuelo y fortaleza, el cántico de María actúa como un recordatorio amoroso y constante de que la fe es el lenguaje que trasciende el tiempo. Las palabras que una vez fueron un murmullo suave bajo un cielo de misericordia ahora son un himno de esperanza que hace eco en las almas cansadas. Que la resonancia de este himno antiguo continúe guiándonos, recordándonos la esencia inmutable de la luz en tiempos de incertidumbre y transformando incluso los desiertos más estériles en campos florecientes de fe. Así, escucharemos, una y otra vez, la misma llamada a levantar nuestras voces y unirlas al cántico eterno que se eleva hacia el cielo, afirmando nuestra confianza en lo que está por venir. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete para más historias de fe y esperanza. Dale, me gusta, y comparte con quienes necesitan escuchar sobre la luz que brilla en medio de la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.